En el mes de julio pasado del año 2016 tuvieron lugar unas tormentas que asolaron algunos municipios de la provincia de Badajoz y que tuvo la peor de las consecuencias, que fue la pérdida de miles de jornales entre los trabajadores agrarios. En consonancia con esa preocupación y por la parte de la responsabilidad que le compete a este Gobierno, la Junta de Extremadura aprueba hoy un programa de ayudas al empleo que se pone en marcha tras finalizar la campaña de la aceituna, tal y como se acordó con los representantes del sector agrario. De ahí que, aunque esto ocurrió en julio del año pasado, no se haya puesto en marcha esta medida y no traigamos hasta hoy, febrero del 2017, al Consejo de Gobierno las bases reguladoras de este programa de empleo que quiere recuperar los jornales que se perdieron consecuencia de las tormentas de julio del 2016 y que lo hacemos con el esfuerzo compartido de dos administraciones que han sabido entender las relaciones institucionales y la corresponsabilidad a la hora de gobernar, no como ocurría en anteriores legislaturas, en la anterior legislatura. Es decir, la Junta de Extremadura pone a este programa de fondos propios CEA 500.000 euros y la Diputación de Badajoz pone otros 500.000 euros. De ahí, una vez más, nuestro reconocimiento al buen entendimiento que estamos teniendo entre las distintas instituciones a la hora de poner soluciones a problemas sobrevenidos, como en este caso ocasionaron las tormentas que asolaron una parte importante de la provincia de Badajoz el pasado verano. Con este millón de euros estimamos la creación de 15.927 jornales y las localidades afectadas y que, por tanto, se van a beneficiar de este programa son Don Benito, Villanueva de la Serena, La Haba, Villar de Rena, Campanario, Bienvenida, Solana de los Barros y Novelda del Guadiana. Las subvenciones previstas en el presente decreto, como les digo, 1 millón de euros. Hoy aprobamos sus bases reguladoras, cómo se han de ordenar esos trabajos que se van a hacer y, si no en el próximo, dentro de 15 días aproximadamente, vendrá ya la convocatoria al Consejo de Gobierno para poner en marcha este plan de empleo específico para dar respuesta a lo ocurrido el pasado verano.